Es momento de entrevista en BTV Noticias. Ya recibo a Jorge Kian, subsecretario de Salud Pública. Gracias por estos minutos. Con mucho gusto. Bueno, esta semana se puso sobre la mesa el tema de los medicamentos de alto precio, alto costo a veces se le dice, por una propuesta del presidente Tabaré Vázquez que le pide al presidente electo que incluya en la ley de urgente consideración para blindar al Estado, digamos, de que tenga que financiar tantos medicamentos por fuera de la canasta básica de prestaciones. ¿En qué consistiría esta propuesta para ponerla en práctica? En realidad, creo que el análisis que hace el presidente de la República es con lo que hemos venido estos 5 años de esta administración lidiando, porque en primer lugar no existe ningún país en el mundo, que tenga asistencia universal y le brinde toda la canasta de prestaciones de medicamentos o de dispositivos terapéuticos a toda la población. No existe, está demostrado que no se puede. En primer lugar, por los precios de los medicamentos. Ese es y usted decía bien, alto precio o alto costo. En realidad, el precio es lo que ponen las compañías farmacéuticas. El costo no lo conocemos, porque el costo incluye la investigación, el desarrollo, etcétera. Pero también está incluido ahí que las compañías farmacéuticas dedican aproximadamente el 30% de sus ingresos a fidelizar al cuerpo médico con sus medicamentos. Usted habrá sentido, todos quienes son sus televidentes habrán sentido que los médicos recibimos, yo en mi época de ejercicio profesional también, regalos de las compañías, invitaciones a congresos, participaciones en jornadas, invitaciones al exterior. Todo eso que lo hacen por alguna razón. Nadie invierte el 30% de sus ganancias si no está seguro de recibir algún rédito a cambio de eso. Bueno, eso explica que los medicamentos se han disparado, algunos, de precios. Yo, cuando supe de su invitación a venir a este programa, con mucho gusto, estuve repasando algunas noticias que salen en la prensa, no de este país, sino de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hace 2 años, familiares de 2 pacientes diabéticos que no pudieron seguir comprando la insulina, se murieron, y los familiares llevaron las cenizas de esos pacientes al laboratorio que producía la insulina y que había aumentado, porque sí, en un 50-100% los precios de los medicamentos. La insulina que el Fondo Nacional de Recursos se la da a los diabéticos que la necesitan. Claro, el debate sobre el derecho a la salud versus las necesidades de la población versus la plata que hay disponible para financiar es sumamente profundo porque también se encuentran casos donde, bueno, uno tiene que confiar en la ética médica. Se supone que los está formando los médicos uruguayos la Universidad de la República, y se supone que es para que sean buenos médicos, que le receten cosas no sesgados por lo que le pida, por el favor que le haga un laboratorio, pero usted me está dejando abierta la puerta de que puede estar pasando. En realidad todos estamos sometidos a lo que es una información que nos puede llegar sesgada, porque informarse de todos los medicamentos y de todas las pruebas que hace la industria farmacéutica es bien complejo. Y por el otro lado están los casos puntuales de cada familia que no puede pagar miles de dólares por un tratamiento y que tiene todo el derecho del mundo de decir: yo quiero tener lo mejor para tratar de salvar o darle más años de vida a mi familiar o la persona misma, o casos como por ejemplo hace poquito de un niño que ganó un recurso de amparo por un audífono, un implante coclear, exactamente, sí. Que eso le cambia notoriamente la vida a un niño en el desarrollo, si tiene 3 años, y la diferencia entre oír de un lado y oír de los dos lados. Y esa es la conducta que hemos tenido en el Ministerio, encabezada por el doctor Basso, porque aquellos medicamentos que curan o prolongan suficientemente la vida los hemos incorporado al Fondo Nacional de Recursos o al formulario terapéutico de medicamentos que depende de las instituciones. Pero en ese caso no, por ejemplo. Ahora se está llamando a un centro de referencia para implante coclear. Ajá. Y que lo va a financiar el Fondo Nacional de Recursos a través de las cápitas de los prestadores. O sea que estamos preocupados y siguiendo todo aquello. Fíjese, miren qué interesante eso que usted pregunta. Hay un medicamento que cura la hepatitis C. Hay 2 o 3 medicamentos que curan la hepatitis C. Hace 4 años lo ofrecían en el mercado
a $80.000 el tratamiento. El fondo no podía financiar eso porque hay mucha gente con hepatitis C. Hoy lo estamos discutiendo entre 150 y $250. ¿Usted se imagina la diferencia que hay? Y ahora el fondo lo incorporó para todos los pacientes. O sea que la preocupación en el Ministerio de Salud y en el Fondo Nacional de Recursos está en incorporar fundamentalmente aquellos medicamentos que curan enfermedades o que dan una larga calidad de vida. Pero bueno, nos enfrentamos nosotros y todos los gobiernos del mundo a la industria farmacéutica, que es sumamente poderosa, que maneja millones de dólares de sus presupuestos y que es difícil enfrentarse a ellas. ¿Cómo se evitaría en la práctica, en un proyecto de estas características, caer en una inconstitucionalidad teniendo en cuenta lo que dice la Constitución, el artículo 44, que dice: el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes, que eso es lo que deja... Ese es el artículo 44. Sí. El 45 dice que le proveerá viviendas, que todos los ciudadanos tienen derecho a vivienda adecuada. También el Estado tiene que darle vivienda a todos los habitantes del país. Es bien complejo resolver este problema, porque, ya le digo, los presupuestos son finitos. Hay un ejemplo que pone un querido colega, Álvaro Díaz, que pone una propuesta sobre el absurdo. Dice que supongamos que yo necesito un medicamento que significa todo el presupuesto de salud, el valor de ese medicamento significa todo el presupuesto de salud. Me lo dan el medicamento y no tratamos a nadie más. Es una propuesta por el absurdo. Pero ¿hasta cuándo financiamos los caprichos de la industria farmacéutica? Pero lo cierto es que hay jueces que están dando lugar a este artículo de la Constitución y que están habilitando que se financie, están condenando al Estado a financiar determinados medicamentos utilizando esto. Y entonces, por eso, ¿cómo se salva esa inconstitucionalidad? Por eso el presidente de la República citó hace aproximadamente 2 semanas a una reunión en la que se invitó a participar al Poder Judicial, al Fondo Nacional de Recursos, al Ministerio de Salud, a todos los actores que estamos, porque la Organización Mundial de la Salud dice que no es el Poder Judicial quien debe decidir qué medicamentos se le da a la población. Y en este país está sucediendo que es el Poder Judicial, a través de los recursos de amparo, que son tan dentro de la Constitución, tan dentro de la ley, yo no estoy negando eso, pero es el Poder Judicial quien está destinando y financiando y haciendo financiar, mejor dicho, a Salud Pública, al Fondo Nacional de Recursos, a financiar medicamentos que muchas veces tienen como finalidad prolongar 2 meses la vida, 3 meses la vida de los pacientes. El paciente está en todo su derecho de decir que quiere prolongar 2 meses su vida. Muchas veces hay dificultades con el diálogo con el equipo de salud, porque estos medicamentos son en general medicamentos oncológicos, que son los que más han aumentado de precio en los últimos años, independientemente de cualquier otro factor. El diálogo con los equipos de salud sobre la muerte y la buena calidad de los últimos días de vida, porque también estos medicamentos, y lo explicaba muy bien la profesora Delgado en esa reunión que tuvimos en Presidencia de la República, citada por el doctor Tabaré Vázquez, que muchos de esos medicamentos son carísimos y cuando se le dan al paciente con esa calidad de vida que iban a tener, producen reacciones secundarias totalmente inadecuadas. ¿Sería a través de una ley interpretativa de la Constitución, entonces? Yo no sé cómo va a ser el mecanismo, pero que hay que discutir, que la sociedad se merece discutir esto y que los recursos de amparo no son la vía para financiar medicamentos. Yo estoy convencido, el Ministerio está convencido, el Presidente de la República está convencido. Pero, ¿cuál es el mecanismo? Hay que discutirlo. Hay que discutirlo porque en todos los países del mundo estos temas se discuten, pero más en un país como el Uruguay, que tiene asistencia universal para toda la población tiene derecho a lo mismo, y que no puede financiar todos los medicamentos que van apareciendo y que ponen precios increíbles. Kian, le cambio de tema. En febrero se va a abrir finalmente el periodo de movilidad regulada, el llamado corralito mutual, y entonces la gente va a poder, que quiera cambiar de mutualista, la que esté habilitada. ¿Qué cambió entre el año pasado y que les da más garantías para finalmente hacer esta movida? Ha habido un gran trabajo de una cantidad de compañeros, entre ellos el director de la Junta Nacional de Salud, el economista Arturo Echeverría, el Banco de Previsión Social, la gente de informática, de AGESIC,
¿Qué pretendemos? Sabemos que no vamos a conseguir 100%, pero queremos conseguir por lo menos el 99%. Que aquel que se cambie de mutualista, que tenga derecho a cambiarse de prestador, lo haga por su propio razonamiento y porque está convencido de que quiere otro lugar mejor o porque está enojado porque no lo trataron tan bien como él pretendía, en todo su derecho. Pero lo que no queremos es que haya intermediarios que le ofrezcan dinero a esa persona para cambiarse de institución y que sea por dinero el cambio. ¿Qué es lo que ha cambiado? Valga la redundancia, es que se han mejorado los sistemas informáticos para tratar de confirmar que aquel que va a cambiarse de institución lo hace por su propia voluntad. Va a ser con huella dactilar en la mutualista. Exactamente. O sea, la persona que quiera va a ir a la mutualista que elija. El Ministerio decidió, por pedido también de las instituciones, que pueda ser en la Casa Central o en las policlínicos o agencias secundarias que tengan. Y las mutualistas van a tener que tener un sistema determinado por el Ministerio de Salud Pública. Exactamente, y por AGESIC y por el Banco de Previsión Social, estamos todos de acuerdo en cuál es el mecanismo. Y van a compartir información, digamos. Esperemos lograr que quienes se cambien de institución lo hagan por su leal saber entender. Ahora, el tema de la intermediación lucrativa tuvo como un auge hace algunos años, que se detectaron unos casos grandes y después la investigación, bueno, de esos casos siguió, pero no se supo de más casos. ¿Ustedes tienen información de que pese a que se cerró el corralito, siguió habiendo intentos o que se iban a haber intentos si se abría, por ejemplo? No, en realidad estos cambios se hacen en la época de la movilidad regulada, que es en febrero. Ahí es cuando hay si hay algún caso aislado, bueno, eso no tiene significancia, no nos gustaría que hubiera, pero yo vale la pena recordar, porque en estos días he leído mucho en la prensa que hace 2 años que no se levanta el corralito mutual. Estuvo 9 años, desde el 2000 al 2009 cerrado, porque bueno, hubo gran crisis con una cantidad de instituciones médicas que cerraron sus puertas. Así que bueno, pensamos que ahora con esa tecnología vamos a evitar que haya fraudes. Jorge Kian, gracias por estos minutos. Con mucho gusto.